No lo tomó muy bien el paciente. Es que ya después no le mandé mensaje. Ya. Yo no le llamé. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, después de todas las fallas técnicas, ya. Yo creo que sí se ve. Se escucha ahí. Espero. Sí, creo que se mira. Así tenemos. Bueno, buenas tardes, disculpen por la tardanza con las fallas técnicas, pero bueno, vamos a ver el artículo de control de glucosa y complicaciones vasculares en veteranos con diabetes tipo 2. Este artículo fue publicado en el New England Journal of Medicine. Recordemos que esta es una revista con un factor de impacto de 47 puntos, entonces vamos a... Casi nada. Casi nada, entonces vamos a discutirlo. Los autores son de Estados Unidos y bueno, vamos a platicar un poco. ¿Cuál es el factor de, qué es el factor de impacto? Es un índice que se obtiene a partir de las revisiones anuales de una revista y de el número de citas, sobre todo las citas. Entonces, mientras más alto sea el factor de impacto, quiere decir que teóricamente es mejor, ¿no? Sí. Que ya en la pandemia quedó demostrado que no precisamente es. Esperaríamos. Pero sí, por ejemplo, medicina interna de México tiene un poderosísimo factor de impacto de menos de 1. Como de 0.8, ¿no? ¡Uy! Sí. Pero, bueno, por ejemplo, también hay artículos que pueden ser controversiales, que no tienen información como positiva, pero justamente por eso. ¿Los artículos? El papel de cosas de la revista. De la revista. Es inherente a la revista. No es por el artículo en particular. Y que se publique un artículo en una revista, o sea, que el artículo sí sea, ¿no? Pero que se publique en una revista que no salga por impactos directos. O sea, sí, de pronto, para que tenga como cierta validez en el conocimiento, tienes que buscar que la revista esté indexada. O sea, una revista que no esté indexada, no te genera productividad de investigación, pero aparte, tiene muy poco alcance, entonces tu trabajo va a ser de poca difusión, ¿no? Ese es uno. Y dos, también va de la mano con el prestigio. O sea, normalmente los mejores trabajos se buscan publicar en una revista de mayoritarios, ¿no? Y eso hace que los comités editoriales, las revisiones sean mucho, pero mucho más estrictos, ¿no? Por ejemplo, si tú mandas aquí en México a las revistas de mayor impacto en México, Salud Pública, Cirugía y Cirujanos, Archives of Medical Research, Archives of Medical Research, prácticamente esas casi todas andan entre el 2 y el 3 de factor de impacto. Pero los comités editoriales de esas revistas son muy estrictos. No es como, por ejemplo, que digo, medicina interna, que no te lo van a publicar. ¿Quién sabe cuándo? Pero te lo van a publicar. Exacto. Pero depende, y los comités editoriales se hacen fuertes de acuerdo a la calidad de los trabajos y de lo estricto que sea la revisión. No sé, no. Es que estamos muy cargados que hasta ahora ya ¿qué es medicina interna para las urgencias y las guardias? No, eso es lo que le preguntamos a la gente. Le preguntamos a la gente. Sí, ahí tenemos. Gracias. Oye, ¿es una urgencia? ¿O es para una BPO? Es una empresa de 6 semanas que nos ahorita
Sí, nada más que hay que avisarle a la doctora. Sí. Hace rato vino Sebastián y la doctora Escarela le dijo que no lo iba a prestar, que ese no salía del servicio. No lo quería hacer para. Se lo quería usar para tomar Para el admisión continua. Y dijo que no salía del servicio. Que lo de admisión continua tampoco lo entiendo. Sí, pero o sea, Sebas ahorita está en admisión continua y venía a eso. Bueno, continuamos. Bueno, después de esta pequeña pausa, sí, entonces es muy importante el factor de impacto de la revista, aunque no lo es todo para el artículo, aunque sí puede ser para los autores. Bueno, como antecedentes, como pudieron darse cuenta en este artículo, los antecedentes son muy breves. No hacen una revisión tan extensa y más bien citan a 2 artículos previos, que fueron 2 estudios de características metodológicas muy similares, que son el estudio Advance y el estudio ACORD, en donde también tocan un tema bastante similar. Entonces, aquí lo que ellos plantean es que existe una duda acerca del control intensivo versus el control estándar de los niveles de glucosa. Y ellos quieren saber si existe una disminución del riesgo microvascular, ya que esto se ha demostrado previamente. Sin embargo, continúa la duda si el riesgo de las enfermedades macrovasculares puede determinarse de acuerdo con este manejo, ya que en los estudios previos pues, se ha visto poco beneficio y además un incremento en los efectos adversos. Sin embargo, bueno, ellos realizan este estudio. Ante esta problemática, surge un tema de investigación en el cual plantean el objetivo de comparar el efecto entre el control de la glucosa estándar y el control intensivo para reducir eventos cardiovasculares. Aquí quiero hacer un breve paréntesis sobre cómo llegan de este problema del control intensivo o estándar de la glicemia y la disminución de riesgo cardiovascular a este objetivo, ¿no? Eso fue lo que ellos ven como antecedentes. Entonces, aquí voy a hacer una pausa para comentarles que dentro del proceso de investigación, lo primero que tenemos que hacer es generar una idea de investigación, siempre. Después, generar un marco teórico. Eso quiere decir revisar todos los antecedentes que haya, tanto generales como específicos, del tema que nosotros deseamos saber. Ante los antecedentes que encontremos, necesitamos plantear un problema. El planteamiento del problema muchas veces es el resumen de lo que nosotros queremos saber. Podemos intentar dilucidar cómo disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes con hemoglobina de más de 10, pero eso, antes de llegar a ese punto, necesitamos plantear un problema. Y para plantear un problema, es importante entender que hay que dar una justificación ante el problema, es decir, describir por qué queremos plantear esto, plantear una pregunta de investigación, es decir, cuál es la duda del investigador o del grupo de investigadores, y a partir de esto desarrollar objetivos. Los objetivos son frases o oraciones que generalmente las escribimos con verbos en infinitivo y que estos objetivos van a ser el rumbo que tome nuestra investigación. Entonces, una vez que planteamos un problema, tenemos que diseñar el tipo de investigación que se adecua a este problema, determinar las variables o definir las variables, que creo que también a mí es algo que me ha ayudado un poco a entender, no tan veloz como el doctor Maciel, pero me ha ayudado un poco a entender cómo qué buscar en una tabla o en una figura. A partir de estas variables, escribir una hipótesis, es decir, qué piensa el investigador que va a encontrar como resultado en su investigación, planear un diseño. De aquí lo más importante del diseño es elegir lo que realmente queremos hacer. Si queremos encontrar la asociación entre un medicamento y un resultado, ¿qué tipo de estudio podemos hacer? Si queremos solamente saber si existe asociación o no, si queremos saber si el riesgo aumenta o disminuye, a veces planteamos investigaciones que no responden a nuestra pregunta. Es por eso que es tan importante saber qué diseño vamos a elegir. Después, de acuerdo con ese diseño, seleccionar una muestra que tenga la suficiente cantidad para nuestro estudio, hacer todo el proceso, no olvidarnos de los aspectos éticos, colectar la muestra
analizar ahora sí todos nuestros resultados y finalmente hacer un reporte, que lo ideal pues sería en un paper, ¿no? Que es a lo que todos aspiramos. Entonces, en el artículo muchas veces vemos solo antecedentes, el objetivo y después nuestros resultados, pero hay un proceso antes. Como les comenté, es importante definir qué tipo de investigación vamos a hacer. Siempre que veamos un artículo es importante definir por tipo de intervención, ¿qué vamos a hacer? ¿Observar o vamos a intervenir? Si vamos a observar, tenemos estudios como los estudios de casos y controles, los estudios de cortes, los estudios de reporte de casos, que corte no es lo mismo que una corte. O si vamos a hacer algo experimental en donde vamos a tener el poder de controlar nuestras variables. Y el estudio por excelencia experimental es el ensayo clínico. El ensayo clínico puede ser controlado, no controlado. Dentro del ensayo clínico controlado tenemos muchas variantes, pero por excelencia este es el estudio experimental, en donde el investigador puede intervenir. En los demás solamente vamos a observar. Y el otro gran grupo de tipos de estudio que podemos revisar son los metaanálisis o los artículos de revisión, que también tienen un factor muy importante. Sin embargo, bueno, aquí nos toca hablar de un ensayo clínico. Una vez que elegimos el tipo de investigación, que planteamos nuestro problema y que tenemos un objetivo de nuestro estudio, tenemos que definir nuestras variables. Aquí yo quiero hacer una pausa de las variables, porque creo que esto es algo muy importante. Siempre que queremos investigar algo, hay que definir qué es lo que vamos a medir, qué queremos ver en este estudio. Y aquí lo quiero tocar con respecto a nuestro estudio que estamos revisando hoy, el PAD. La variable toda variable es algo que se puede medir, es un factor que puede cambiar y que podemos medir. Todo se puede medir, no solamente los números, también existen valores cualitativos que son medibles, los operacionalizamos y son medibles. Entonces todo lo podemos medir. Tenemos dos variables de estudio que son nuestras principales. Una es independiente y otra dependiente. Para recordar cuál es cuál, recordemos que la independiente es la que el investigador tiene la capacidad de manipular y que esta va a ejercer un factor en la variable dependiente, que generalmente va a ser nuestro desenlace. Entonces la dependiente depende de la independiente. Siempre vamos a tener dos variables. Y de esta forma podemos llevarlo a nuestro estudio del día de hoy. El BAT quiere analizar el efecto de la terapia intensiva y la terapia estándar en el control de riesgo cardiovascular. ¿Cuál sería nuestra variable independiente entonces? Lo que nosotros podemos modificar, la terapia, exacto. ¿Y qué va a depender de eso? El control de la hemoglobina. El riesgo cardiovascular, porque lo que ellos quieren ver es el efecto que tiene esta disminución de la hemoglobina glicada sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, siempre que estemos ante un estudio, sobre todo de independiente es el control, la terapia estándar o intensiva, y el desenlace de la dependiente es la disminución del riesgo. Entonces, siempre que encontremos un estudio hay que verificar si son fáciles de detectar estas dos variables, y de esta forma vamos a poder comparar mejor nuestros resultados. Y sobre todo, no perder de vista cuál es el objetivo principal del grupo de investigadores, porque muchas veces obtenemos resultados diferentes al objetivo específico que ellos querían encontrar. Entonces, bueno, como les mencioné, todo es medible. Las variables pueden ser cuantitativas, números, no sé, edad, IMC, peso, colesterol, glucosa, o cualitativas, hombre, mujer, grado de obesidad, etcétera. No tienen que ser precisamente números, todo es medible. Entonces siempre hay que partir de estas dos variables. Y bueno, solamente era para identificarlas en el estudio, y a partir de esto, metodológicamente vamos a poder contrastar las hipótesis. Lo que el investigador quiere encontrar genera una hipótesis. Estadísticamente existen dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Y esto se los comento porque este estudio tiene una variación que vamos a sacar ahorita dentro de sus resultados, que es la significancia estadística. Bueno, entonces ya regresando a nuestro estudio, solamente era como algo muy breve para analizar que siempre las variables se deben de manifestar en nuestro objetivo, en nuestra pregunta de investigación y en nuestra hipótesis. Si tenemos nuestras variables, deben de coincidir porque todos cumplen como a una misma respuesta, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestras variables independientes y nuestra variable dependiente, los eventos. Y ahora yendo hacia la parte de material y métodos, que esto es algo de lo que hablamos hace ratito. Este es un estudio, si lo clasificamos de acuerdo
con la intervención, es un estudio experimental, los investigadores van a tener el control del estudio. Pero además, si lo vemos en el tiempo, es un estudio longitudinal porque los van a seguir a lo largo de los años. No solamente van a hacer una medición, si fuera una medición sería un estudio transversal. Y por excelencia comentamos que el estudio experimental es el ensayo clínico. Este es un ensayo clínico controlado, pero tiene una característica, es un ensayo clínico abierto. Un ensayo clínico abierto quiere decir que no hay cegamiento, es decir, todos saben qué medicamento están utilizando, saben qué terapia les asignaron, los investigadores saben quiénes están bajo cada terapia. Y esto fue importante porque se realizó una aleatorización en bloques. La aleatorización en bloques es una forma de quitar variables que nosotros conocemos que pueden influir en el resultado. Por ejemplo, que algunas personas tenían un IMC de 28 y otras tenían un IMC de 26, que algunas tenían una hemoglobina glicada de 8 y otros de 12. Entonces, estas son características que conocemos y que nos podrían haber generado un sesgo. Por eso es que se aleatorizaron en bloques, para tener una proporción dentro de los mismos bloques. De hecho, aquí generaron 6. Y bueno, siempre que tengamos un estudio, hay que, además de elegir la cantidad de población que vamos a estudiar, hay que caracterizar muy bien a qué población vamos a seleccionar. Ellos eligieron a veteranos, sí, pero eran veteranos que tenían ya diagnóstico de diabetes tipo 2, que estaban en mal control y que además habían tenido ya una mala respuesta a un tratamiento con algún hipoglicemiante o con terapia con insulina. Se excluyeron a pacientes que tenían una hemoglobina glicada menor de 7,5, que tenían un evento cardiovascular en los 6 meses previos, alguna antecedente de insuficiencia cardíaca, que solamente tuvieran esperanza de vida de 7 años, un IMC mayor a 40, valores de creatinina sérica mayor a 1,6 y ALT mayor a 3 veces su límite superior. Una vez que eligieron a su población, realizaron estos bloques y de acuerdo con el IMC y de acuerdo con su nivel de hemoglobina glicada, decidieron qué tratamiento les iban a dar. En dosis estándar o en dosis intensiva. En dosis estándar era la mitad de la dosis intensiva, que la dosis intensiva era la dosis tope del fármaco. Y además, de acuerdo con las recomendaciones de la ADA, a los pacientes les dieron educación tanto en diabetes como alimentación, actividad física, control de la presión arterial, control de los lípidos, a todos los mantuvieron en terapia con ácido acetilsalicílico y con una estatina. Entonces, a partir de esto determinaron cuáles eran los resultados que ellos iban a analizar. El primer resultado era que hubiera una... La mejor manera de entender un ensayo clínico o un diseño en general de cualquier protocolo de investigación o cualquier trabajo es en base a un modelo que se llama modelo arquitectónico. El modelo arquitectónico está configurado o compuesto por 3 partes. El estado basal, que son los pacientes o la población de estudio, seguido de la maniobra, que es esta, qué es lo que le vamos a hacer, cómo los vamos a dividir, qué les vamos a dar, etc. Y el desenlace, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros podamos entender cualquier protocolo, cualquier trabajo, nosotros tenemos que poder establecer o identificar los componentes del modelo arquitectónico, ¿no? Existen diferentes maneras de entender los ensayos, los trabajos de investigación, pero yo creo que el más sencillo es el modelo arquitectónico. Entonces, nosotros establecemos, por ejemplo, en este caso, Oscar, ¿cuál es el estado basal? A ver, esa tú no. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere con veteranos? Veteranos de guerra, ¿no? Me parece que los gringos tienen muchísimo respeto por los combatientes de guerra, ¿no? Entonces, justamente para ellos es gente que merece mucho respeto. Entonces, cuando hablan de un veterano, se refieren básicamente a los que estuvieron en la guerra, ¿no? En cualquier guerra que haya habido, que sirvieron a su nación, ellos son los veteranos. Entonces, el grupo poblacional son los veteranos, ¿no? Y de ahí que cumplen con ciertas características. En el estado basal, vamos a ver más adelante, en algún momento lo podremos demostrar de acuerdo a un esquema, pero se incluye una demarcación diagnóstica. ¿Cuál es la demarcación diagnóstica? Los que cuenten con el diagnóstico de diabetes tipo 2.
y se incluye en ocasiones una demarcación pronóstica, ¿no? Que estén en riesgo de presentar esto, que tengan factores de riesgo para aquello, ¿no? Entonces, básicamente son los criterios de inclusión y la población. Ese es el estado basal. Después nos vamos a la maniobra. La maniobra tiene muchísimas características que ahorita no vamos a mencionar, ¿no? O sea, puede ser unidireccional, bidireccional, puede ser paralela, puede ser divergente, puede ser cruzada, con los famosos crossover, etc. O sea, existen muchas formas, puede ser pareada, puede ser no pareada, puede ser cegada, no cegada. Existen muchas formas de definir la maniobra. Entonces, después identificamos la maniobra. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, nos siguieron en el tiempo, tanto tiempo, les dieron al grupo A, al grupo B, al grupo C. ¿De acuerdo? Y finalmente el desenlace. ¿Cuál es el desenlace aquí? La presencia, el desarrollo de eventos cardiovasculares, ¿no? ¿Cuántos pacientes presentaron el desenlace y en cuánto tiempo? ¿No? Entonces, en la medida que nosotros podamos identificar el diseño arquitectónico, nos va a ser muy fácil entender qué hicieron estos pacientes. En la medicina, en los estudios de investigación básico, en ocasiones suele ser mucho más complicada identificar el diseño arquitectónico. Y en los clínicos es mucho más sencillo. Porque no sé por qué a los básicos les encanta revolver todo y revolver todo. Pero así es. Entonces, en la medida que nosotros podamos identificar en los estudios básicos, bueno, por básico me refiero a los modelos animales, ¿no? Son modelos animales, los que hablan de biología molecular, etc. En la medida que nosotros podamos identificar el diseño arquitectónico en los estudios básicos, prácticamente todos los diseños clínicos los vamos a poder leer, viendo el título, saber exactamente qué hicieron. Entonces, eso es, digo, poco a poco y después de ver, pero un buen estudio en el título debe incluir estado basal, maniobra y desenlace. Bueno, entonces estábamos aquí en la parte de la maniobra, acerca de también la intervención que realizaron, que esto es importante, y está también junto con cuáles eran las características iniciales. Dentro de los planteamientos que ellos nos dan en la introducción son cómo van a medir estos resultados, porque esto también es importante, operacionalizar las variables de los resultados, es decir, darle un concepto de cómo vamos a definir si llegaron o no. Entonces, por reducción de hemoglobina glicada, ellos requerían que hubiera una diferencia de 1.5 puntos porcentuales entre el tratamiento de la terapia estándar con la terapia intensiva. Y los resultados los dividieron como primarios y secundarios. Dentro de los primarios están el infarto del miocardio que haya sido documentado, un EBC, muerte por causa cardiovascular, insuficiencia cardíaca nueva o que haya empeorado, una intervención quirúrgica para enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y periféricas, pero también poderes, enfermedad de la arteria coronaria inoperable o una amputación por gangrena isquémica. Y dentro de las secundarias son algunas como angina nueva o empeoramiento, nuevos ataques sistémicos transitorios, y algunas otras, por ejemplo, muerte por cualquier causa, que ahorita vamos a ver que dentro de este grupo dieron varias y también fue parte del resultado. Y además midieron algunas otras de los resultados, como la retinopatía, nefropatía, progresión de la albuminuria y nueva neuropatía. Y bueno, ahora sí, pasando ya al contenido del artículo, esta es la figura 1 que presentan los autores. La figura 1 es un algoritmo acerca de, básicamente, su muestra, ¿no? Cómo fue que llegaron a su N inicial y a la final, que fue, digamos, el proceso durante todos estos años. Al inicio se evaluaron 20.027 pacientes y de estos solamente 2.239 dieron el consentimiento informado, que es parte de los aspectos éticos importantes para el estudio. De ellos se perdió el 20% por exclusión, por hemoglobina glicada, por creatinina, por valores de enzimas hepáticas, incluso por IMC. Y de estos solamente nos quedaron 1.791. Estos fueron los que se aleatorizaron en bloques para tener 899 en el grupo estándar y 892 en el grupo intensivo. Perdón, aquí están estándar e intensivo. Pero bueno, básicamente tenemos una N muy similar
Y de ellos, a su vez, 760 completaron el estudio para el tratamiento estándar y 772 para el tratamiento, para la terapia intensiva. ¿A partir de dónde tenemos que contar las pérdidas para considerar que el estudio no perdió fortaleza por los mismos? Tú serás desde que empiezas a adquirir, o sea, de antes de ¿Cómo? Exacto. A partir de la aleatorización, de ahí para abajo, no debemos perder más del 20%. ¿De acuerdo? Porque es realmente donde empieza el estudio. ¿Y si lo perdió? Si lo perdió, pues pierde fortaleza, ¿no? ¿Se acuerdan cuando revisamos la Sputnik? Lo de la Sputnik. Pero sí lo perdieron, ¿no? Bueno, en ambos grupos. De un lado 15 y del otro lado 13. Pues no llegan al 20%. Ah, o sea, por grupo. Sí, sí, porque O sea, si son dos grupos, o sea, si un grupo pierde más del 20 y ya es significativo. perdón, si pierden, no. Si pierde más del 20 en cada grupo, ¿a eso se refiere? En general, o sea, es que en cada grupo no debe perder más del 20%. Ah, ¿No? Uno. Y dos, las pérdidas tienen que ser similares. O sea, no puede ser que en uno pierdas 10 y en el otro 300. para que tu tamaño de muestra sea el mismo en ambos grupos. Para tu Pues, o resultado. sea, no Más tanto, similar. no tanto porque el tamaño sea similar o sea, diferente, sino para evitar que los resultados se vean sesgados, porque en uno tienes más pacientes que en otro. ¿Y puedes compensar eso corriendo pacientes? No, por la no, o sea, sí lo puedes hacer, pero no debes. Porque alguien ¿En serio? va a decidir qué pacientes cortar. Así, pero así como se aleatorizó la repartición de los grupos, no puedes aleatorizar así. ¿Quién se va? O sea, sí hay programas que te pueden hacer eso, pero ya no, o sea, ya no tendrías tú la potencia, ni el, ajá, o sea, sí pierde fortaleza, robustez en el trabajo. Entonces, ya 20 ya es, ya, o sea, De la aleatorización le dimos vuelta. llegar a 20 ya es así como que muy malo, ¿no? Entonces, lo ideal es no perderlo menos, ¿no? Y sí, o sea, sí lo puedes hacer. Todo se puede hacer. Simplemente que no es correcto. Tus resultados podrían ser muy cuestionados. Exacto, sí, o sea, te pueden llamar y te pueden decir, a ver, enséñame tus bases de datos. O sea, cuando tú sometes un artículo a revisión, a una revista decente, tienes que ofrecer las bases de datos y el programa estadístico y los resultados del programa estadístico. Quizás, ¿por qué? Porque si ellos llegan a tener una duda, tengan acceso a toda la información. Fue por eso que se retractaron de varios artículos el año pasado, porque no tuvieron acceso a las bases de datos. O sea, no pudieron corroborar lo que decían los artículos. Pues, sobre todo, el primero fue el de cloroquina, ¿no? El primero fue más sonado, pero después de ese se siguieron un buen de retractación. Lo que pasa es que siempre que pega no paga dos veces, entonces es el más recordado, pero hubo retractos, se retractaron en el de cloroquina, hidroxicloroquina se retractaron, en acitromicina se retractaron, en remdesivir hubo retrasos. Cualquier cantidad de moléculas ha habido. Entonces, a partir de la aleatorización, ¿no? Entonces, aquí me gustaría comentar que ellos sí dan cómo calcularon su muestra. De acuerdo con el tipo de estudio, hay muchas formas de calcular la muestra. Puede ser, o sea, el muestra se divide en probabilístico, no probabilístico. En el probabilístico es donde se hace un cálculo. Entonces, ellos hicieron. Ya. ¿Qué es muestreo probabilístico? El muestreo probabilístico es el que se asigna por el azar, de acuerdo con los antecedentes que haya del estudio, de prevalencia, de incidencia, el resultado que se espera en el estudio, etcétera. Y el no probabilístico es designado, es dirigido a lo que se conoce. Exacto. O sea, cuando uno no tiene cómo justificar su muestra, dice no probabilístico. O sea, en estadística hay muchas cosas, les ponen nombre elegante. Elegante. ¿No? O sea, incluso el análisis, ¿no? Análisis por protocolo, análisis por intención de tratar. Uno es
análisis de acuerdo a todos los pacientes que incluiste en la muestra, y otro es analizo solamente los que terminaron de seguir. Entonces, ahí ya entrada es un sesgo. O sea, porque nada más estás saliendo. ¿Sí se sabe la teoría de los aviones de la Segunda Guerra Mundial? A ver, platícaselas. Hagan de cuenta que llegaban los aviones en la batalla y los ingenieros analizaban dónde estaban los impactos de balas de los aviones que llegaban. Y ellos querían reforzar esas partes de los aviones No que querían, llegaban. reforzaban. Y reforzaban más y hacían los aviones más pesados y más torpes para la batalla. Hasta que a alguien se le ocurrió de, bueno, si estos son los que regresan, entonces hay que analizar los que no regresan. Porque en realidad los que no regresan son los que son las partes que necesitas reforzar. La parte que necesitaba reforzar es la cabeza del motor y la parte central de donde vienen los pilotos. Porque era la parte más débil y tú lo que reforzas eran las alas y el timón. Entonces lo haces más pesado, lo haces más inútil en maniobras. En cambio, los alemanes lo que hacían eran aviones más ligeros, más hábiles en maniobras y con artillería. Ese es el ejemplo claro de un sesgo de detección. Estábamos viendo solamente a los sobrevivientes, ¿no? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un estudio para determinar factores de riesgo para mortalidad, en los que solamente tomamos a los vivos, a los que salieron vivos, pues vamos a encontrar factores de riesgo que todos están vivos. Tienes que incluir a todos en la muestra, ¿no? Vivos y muertos. Y entonces ver qué de diferente tienen los que se murieron con los que vivieron. Entonces, eso es lo que pasaba. Estudiaban a los que alcanzaban a regresar y al revés. Tenían que estudiar las aeronaves que no podían regresar porque se atrasaron. Bueno, lo que quería comentar es que su N calculada fue de 1800. Casualmente ellos tuvieron 1791. Entonces, muchas veces este cálculo puede ser manipulable tanto con la potencia como con el efecto que se espera. Muchas veces siempre lo... Sí, ellos para llegar a para pasar estos 1791 y calcular la 1800, dijeron que querían un efecto de perder 21% de riesgo entre los dos grupos. Y este riesgo, pues, ¿quién lo determina? Esta reducción, ¿quién la determina? Finalmente el autor o el equipo de investigadores. Entonces, es así como pueden hacer más grande o más pequeña la muestra. Y el hecho de que un estudio se ajuste a su muestra quiere decir que cubre con las necesidades básicas para que el resultado sea válido. Es una de las características. Ahí habría que ver si previo a que hicieran el análisis y todo esto, los números serán los mismos. Porque una vez que ya tienes el total de la población que aleatorizaste, los resultados y tus pérdidas, ellos pudieron haber modificado su manuscrito de acuerdo a los números que les dieron, y no a los números que tenían publicados. A partir del 2000 es fácil hacerlo consultando la plataforma de Clinical Trials, pero previo al 2000 es imposible saber. No hay manera, no hay registro, o sea, esa información nunca se va a saber. Pero bueno, en este sí podríamos, si nos metemos a un nuevo registro, ahí buscamos el ensayo y vemos exactamente ellos qué fue lo que registraron antes de hacer el estudio y después qué fue lo que reportaron. Bueno, entonces, después, esta es nuestra tabla 1. La tabla 1, bueno, ¿qué tan grande para él? La tabla 1, lo que nos describe es un resumen de las características demográficas de la población, de los pacientes que se estudiaron, tanto de forma inicial, basal, como al final del seguimiento. Y a pesar de que se hicieron muchos grupos, solamente los resultados nos los dividen de acuerdo con la intervención, en terapia estándar o terapia intensiva del tratamiento. Entonces, lo que vemos en la primera columna es la variable de medición. Después, en la segunda columna, vemos basal de la terapia estándar, de la terapia intensiva y el valor de P. Y lo mismo para el seguimiento. Como podemos observar, dentro de las primeras características, las P son mayores a 0.05. ¿Esto qué quiere decir en un análisis demográfico? Que no hay diferencia significativa entre los grupos de edad, entre la cantidad de hombres y mujeres, entre el tiempo desde que se había diagnosticado diabetes, y eso indirectamente nos dice que es una población homogénea. No es lo mismo que hagamos una
terapia intensiva entre un paciente de 30 años y un paciente de 70 años. Y aquí sí habría diferencia significativa, pero aquí lo que esperamos es que no, que los grupos sean homogéneos para que las diferencias, quitemos ese sesgo de la diferencia que pueda haber entre la población. Entonces aquí vemos que las primeras características, pues en realidad no, los grupos eran muy homogéneos. Entonces, en esta tabla particular, es bueno que no haya una presignificación. Aquí es donde queremos que sea mayor, ¿no? Entonces, si fuera heterogéneo sería una presencia. Sí, Ajá. si es Eso que quiere hay decir- diferencias significativas entre un grupo y el otro, puede ser que sea una Ya no son grupos iguales. Estás comparando. Siempre que vas a estudiar, estudiar manzanas con manzanas y peras. O sea, en No los, puedes datos de estudiar la, manzanas con peras. en los datos de la población, lo mejor sería que tengamos un valor de T. arriba de cero. Exacto. En este en particular, sí. Dice que no hay diferencias, que los grupos son muy similares. Aquí, esto es, yo creo que de las cosas que más trabajo puede costarle explicar a cualquier persona. Pero bueno, voy a hacer una frente. La significancia estadística se define, ya ahora hay muchas críticas a que cuál es el valor real de la pena. Muchos filósofos. Pero bueno, nosotros así siendo muy ortodoxos, viendo la P, es nuestra significancia estadística. Que la P, la significancia es la probabilidad de que un evento suceda. De 0 a 1, ¿qué tanta probabilidad existe? Es nuestro valor. Y al hablar de la confianza que le damos a Bueno, en esta realidad es la probabilidad de que algo se deba al azar. Entonces, quiere decir que de todos tus resultados, solamente el 0.5% de los resultados los puedes atribuir al azar. Y el otro 99.5% son resultados que se van a repetir ese mismo número de veces en el mismo número de estudios. ¿De acuerdo? Justo eso, partamos de ese, justo como dijo el doctor, la confianza es que con una confianza del 95%, esto sucede porque es el resultado que debería suceder, no por el azar, que no sucede por el azar, o sea, quedémonos con la idea del azar, porque siempre que decimos hipótesis nula, es la hipótesis contraria a la hipótesis alterna, y la hipótesis alterna es nuestra hipótesis. O sea, esto es algo estadístico, ¿no? Lo que queremos es rechazar la nula y aceptar la alterna. Es lo que siempre vamos a querer. Entonces, la significancia estadística es ese 95, porque con esa seguridad podemos decir que no es el azar lo que está sucediendo. Y lo podemos hacer a una cola, a 2 colas, y dependiendo de eso vamos a tener un valor alfa, que es el valor que se va a traducir en el valor Z a través de tablas, que es lo que vemos en las PES, ¿no? 0.05, 0.01, de acuerdo con cuánta confianza le damos, 95%, 93%, 97%. Ellos hicieron ya tenían antecedentes de Advance y Arcor, entonces ellos sabían que tenían que ser mucho más estrictos y rigurosos con sus resultados. Y ellos quisieron entonces tomar una significancia estadística en lugar de 0.05 de 0.0357. O sea, disminuyeron la probabilidad de que si aceptaban una hipótesis alterna fuera del azar, fueron mucho más rigurosos metodológicamente. Entonces, lo que queremos con las PES es que siempre en los resultados en donde queremos que sean positivos es que sean menores de 0.05 para tener esa confianza del 95%. En cambio aquí queremos que sean mayores. Y bueno, aquí vemos algunos otros valores de las variables que se midieron: la hemoglobina glicerada, el peso y el índice de masa corporal. Es importante aquí dentro de los resultados que ellos obtuvieron que encontraron una diferencia significativa entre la comparación del peso en los pacientes del grupo de la terapia estándar con el de la terapia intensiva en el seguimiento. O sea, hubo una diferencia significativa en lo que incrementaron de peso. Se incrementaron de peso, pues, después de la terapia. Entonces, es algo que ellos en la discusión lo comentan, no lo discuten ampliamente, pero es uno de los resultados. Algunas otras variables, la presión, los niveles de colesterol, triglicéridos, creatinina, y se habían sumado. Aquí vemos que la mayor parte de los valores se presentan como medias con desviaciones estándar. Eso ya lo tenemos todo bien claro.
Cuando Sí. media, cuando mediana, que es una media, que es una desviación estándar, ya todo bien, ¿verdad? ¿No? ¿Qué duda tienes? Es lo que el cuánto se refiere, o sea, numerito que está después, que dice La media es el primer número, la obviamente, desviación estándar es el sí, siguiente número. Un ejemplo raro de- Ese es Sí, 35.2, ¿no? sí, 223 más menos 35.2. y debe de tener un punto. Espero que tenga un punto. porque- podría ser mayor. Pues aquí dice 352. Ok, ahí, Ese eso lo hablamos la semana pasada. ¿Eso qué significa? Es un rango muy amplio. Eso es imposible, nadie puede tener menos triglicéridos en valor negativo, ¿no? O sea, acuérdense que la desviación estándar debe caber dos veces para arriba y dos veces para abajo en el número. Si no ocurre así, eso está mal. Eso es un error metodológico y de estadística. Y lo adecuado ahí era reportarlo en medianas. ¿No? Cuando nosotros... ¿Por qué es esto? Porque la variable no fue de distribución normal o paramétrica, sino es una variable de libre distribución. Entonces, la variable triglicéridos es una variable de libre distribución que tiene que ser reportada como mediana, más el rango intercuartilar. Aquí no la están reportando como media, porque pues, su quiero meter media todo, pero no es adecuado. Tienen que reportarlo como mediana, ¿no? Y eso es por eso, porque la variable es de distribución, no paramétrica. A diferencia de creatinina, que creatinina perfectamente es de distribución normal. 1 más menos 0.2, perfectamente, puede ser 0.6 o 1.4. No, porque la desviación estándar cabe dos veces en el número, dos veces para arriba y dos veces para abajo en el número que están reportando como medio. No puedes tener menos de 30 en triglicéridos. No, es imposible. Y bueno, ahora vamos a nuestra figura 2, que son cambios en la mediana de la hemoglobina, en la mediana de los niveles de la hemoglobina glicada a través desde el nivel basal y en el seguimiento a 78 meses. Esta figura es como una de la principal figura porque nos describe las modificaciones que hicieron a través de los porcentajes de hemoglobina glicada. Los cuadritos que vemos, o rombos, los rombos son para la terapia estándar y los cuadritos son para la terapia intensiva. Representan la mediana. Y estas líneas que tenemos aquí verticales son los rangos intercuartilares. ¿Eso qué quiere decir con lo que acabamos de hablar? Que estos... Ajá. Pero metodológicamente que estas variables, al presentarse en medianas y rangos intercuartilares, podríamos pensar que no tienen una distribución paramétrica, que tienen una libre distribución, porque no los presentan como medias y desviaciones estándar, sino como medianas y rangos. Recuerden que cuando son libres, es mediana y un rango intercuartilar, o un mínimo y un máximo, o percentiles. Bueno, ahí, a ojo de buen cubero, Daniel, Sí. ¿hay diferencia estadísticamente significativa entre esas dos curvas? Sí, no hay por qué. O sea, en relación al objetivo que ellos tenían para la distribución de 1.5. O sea, tú ya sabes el resultado del estudio porque ya lo leíste, pero si no hubieras leído el estudio y te presentan esa gráfica, tú puedes decir, ¿hay o no hay diferencias? Sí, no y por qué. Según yo no hay diferencias, ¿Por? pero no sé por qué. No hay diferencias porque ya se sabes. toca, ¿no? No hay diferencias de diferencia. Porque sí se tocan sus. Sí, sus No. los 40. Rangos Aparentemente hay diferencias. desviaciones sí se tocan. Entonces,
Sin embargo, los rangos intercuartilares se están interponiendo uno sobre el otro. Al traslaparse los rangos de uno sobre otro, ahí automáticamente ya no hay diferencia. Se puede brincar de, por ejemplo, parece que uno puede brincar al rango Exactamente. y el otro puede subir. Entonces, nada más por ver esto, nosotros ya vemos que no hay diferencias. Habrá algunos en donde sí, ¿no? Aquí, si hubieran cortado el estudio a 36 meses, los resultados hubiera sido, hay diferencias entre los dos grupos, ¿no? Pero al final, no hay diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, nada más por el hecho de ver los rangos intercuartilares, o como por ejemplo cuando nos reporten hazard ratios o odds ratios con los intervalos de confianza, si se toca uno sobre otro, entonces nada más viendo la gráfica no necesito ver la P, ni el hazard ratio, ni el riesgo relativo, no, nada. Nada más viendo la gráfica ya puedo decir, aquí no hay diferencia. Eso es lo relevante de un gráfico, por eso son tan importantes los gráficos. Pueden ustedes leer y entender un artículo en 5 minutos, no necesitan leer toda la página. Todavía nos falta un poco. Entonces, aquí Pregunta Alexis, ¿cómo se saca el rango intercuartilar? El rango intercuartilar es divides tu muestra en 4 partes que va del 0 al 100% y tomas los valores 25, 50, 75 y 100. Los rangos intercuartilares se reportan el 25 y el 75. ¿Vale? Entonces, ese es el rango. De toda la muestra, de tus resultados, tomas el rango que está en el 25 y el rango que está en el 75. Y esos son los que reportas. Ese es el mínimo es el 25 y el máximo es el 75. Es como las gráficas de peso de la OMS para los niños. percentil. Exacto. Sí, exacto. Entonces, bueno, aquí justo era lo que estábamos comentando, que su objetivo era la reducción de 1.5. Sin embargo, bueno, pues vemos cómo las barras verticales, que son los cuartiles, pues nos dicen automáticamente que no existe una diferencia significativa, porque mientras la mediana aquí pudo haber estado en 7, en 7, quizás el cuartil 75 era 7.8, lo mismo que el cuartil 25 del terapia intensiva, no hay diferencia. Y bueno, esta gráfica nos sirve también esta figura nos sirve también para ver visualmente que a partir de los 6 meses, el tratamiento estabilizó la hemoglobina glicada en un porcentaje con muy leves variaciones a través de los 78 meses que se le dio seguimiento. Y lo que vemos en la parte inferior son los pacientes de acuerdo al seguimiento en el tiempo, la N, las frecuencias de los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a la figura 2. Nada más aquí se las puse en ABC. Pero ¿Cómo aquí se llaman están. esas curvas? Curvas de sobrevida, curvas de Kaplan. Entonces, bueno, aquí en esta figura nos muestra el resultado primario, las muertes por causas cardiovasculares y las muertes por cualquier causa. Y como podemos ver, esta que es una curva de Kaplan-Meier o de sobrevida, lo que hace es que vemos la probabilidad de sobrevida o de que ocurra un evento, cada punto es un evento, en el año, por año, perdón, en el seguimiento a 8 años en este caso. Y aquí vemos los registros que tuvimos en las Ns. Entonces tenemos una gráfica, pues una línea un poquito más gris para la terapia intensiva y una más oscura para la terapia estándar. Y lo que vemos aquí es el nivel de significancia entre la comparación entre la curva de la terapia intensiva y la terapia estándar. Y es mayor de 0.05, o sea, no es significativo. O sea, no existe diferencia en el resultado primario, que era la reducción del riesgo cardiovascular entre ambas terapias. O sea, sí a simple vista vemos y no. O sea, aquí está. No existe, no disminuye el riesgo. O sea, recordemos, el objetivo general era no se cumple, no es significativo, no existe reducción. Después tenemos la figura B, que es muerte por causa cardiovascular, que era otra de lo esperado, y igual PD.26, vemos aquí igual Kaplan-Meier, el seguimiento a 8 años, la probabilidad de sobrevida, los eventos y los eventos que ocurren. Y vemos que
resultados en no de por eso se quejan de ti. Y vemos esta P.26, en donde definitivamente tampoco hay un resultado significativo. No hay una diferencia entre la terapia estándar y la terapia intensiva para la reducción de muertes por causa cardiovascular. Y nuestra figura 2.13, perdón, que es la muerte por cualquier causa. En su apéndice menciona las otras causas, fueron infecciones, suicidios, entre muchas otras causas, y tampoco, no hay diferencia significativa en la reducción de muerte por cualquier causa en comparación con ambos esquemas de tratamiento. Y bueno, aquí esta tabla, que es la tabla 2, aquí sí encontramos una de P de 0.001, o sea, sí es significativo. ¿Pero qué compara? Compara el número de episodios de hipoglicemia de la terapia estándar en comparación con la terapia intensiva. En todas hubo una diferencia significativa. Eso lo traduciríamos en que la terapia intensiva incrementa el riesgo de episodios de hipoglicemia en comparación con la terapia estándar. Entonces, hasta el momento no hay reducción de los resultados de muertes por cualquier causa de enfermedad cardiovascular e incrementa significativamente el riesgo de episodios de hipoglicemia. Y bueno, esta es la última tabla, que es la tabla 3, en donde vemos los resultados microvasculares. E igual aquí, en la primera columna, vemos el resultado, vemos la terapia estándar, la terapia intensiva y el valor de P para la comparación en las diferencias entre ambos resultados. Y hay significancia solamente en uno de nuestros valores, que es justo está aquí. Anterior también tenías ahí una. Sí, incremento, sí, tienes razón. Pero bueno, aquí por la forma en que midieron la retinopatía, discute ahí un poco el resultado. Pero el que coincide con uno previo es disminución en el incremento en la albuminuria. O sea, la progresión, ¿no? No para nuevos, no para que no genere albuminuria, no para estadios finales, o sea, disminuye la progresión. Una vez instaurada la albuminuria. Y recordemos lo que mencionó el doctor en la mañana, es un predictor de mortalidad. Entonces aquí esto sí nos da pie a discutir, ¿no? No es el resultado del objetivo principal o del objetivo general o específico de nuestro estudio, pero nos da pie a discusión que muchas veces es como lo que alimenta el artículo una vez que las P salen así. Entonces, bueno, esta es la tabla 3 y es lo que resume. Entonces, bueno, ya la discusión que ellos dicen es que la mayor causa de muerte en pacientes con diabetes tipo 2 es muerte por causa cardiovascular. 60% de los pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 tienen una enfermedad cardiovascular y una alta prevalencia de enfermedades como hipertensión, dislipidemia. Pero ellos reconocen que los cambios en el estilo de vida, control de LTA, lípidos, la terapia antiplaquetaria, puede reducir el riesgo de progresión y desarrollo de estas complicaciones. Por lo tanto, pues, de acuerdo con estos resultados, no parece haber un beneficio en la reducción con la terapia intensiva, pero puede haber beneficio en etapas tempranas, como la reducción del riesgo de progresión del albuminuria. Entonces, su conclusión, que es la respuesta a lo que ellos esperaban, y sería aceptar nuestra hipótesis nula, es que el control intensivo de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 en mal control no tiene un efecto significativo sobre los eventos cardiovasculares o complicaciones microvasculares. Sin embargo, sí puede disminuir la progresión de albuminuria. ¿Se puede regresar la conclusión? Tengo una pregunta, es lo que me llamó la atención del artículo, pero no de estadística, sino más como de la progresión de la enfermedad. O sea, eligieron una población que por sí misma y probablemente porque el diagnóstico ya había sido establecido quizá muchos años atrás y que cuando se haya diagnosticado por lo menos que se tenía 10 años, el efecto cardiovascular ya estaba bien establecido, ¿no? Entonces, ¿no creo que eso influenció o afectó el estudio? O sea, el hecho de que quizá existiera complicaciones microvasculares ya establecido y que eso haya afectado en buena medida el resultado.
Ajá, o sea, que Como hacerle una una población inferencia. O sea, Sería mejor hacer la población porque todavía no tuviera daño ya cardiovascular. Pero estaría igual el resultado, porque si no, Pero al al final final estaríamos Tendrías que hacer un estudio, un seguimiento mucho más largo, porque si son diabéticos de recién diagnóstico, pues teóricamente va a tardar más un diabético ya de larga data con enfermedad, ¿no? O sea, el que tiene ya más tiempo con la enfermedad, teóricamente ya tiene mayor daño microvascular, ¿no? O sea, teóricamente. Independiente. Digo, aquí en México vemos que gente que tiene 2 años de diabetes que ya está ciega y así, ¿no? Pero no es lo habitual. Lo habitual es que te diagnostican, a que desarrollas complicaciones. ¿Cuánto es la media del diagnóstico de diabetes tipo 2 a la aparición de complicaciones crónicas? 10 años. 20 años, 20 años. Esa es la media. Entonces, en una población más o menos homogénea, que tiene poco tiempo de diagnóstico, tendrías que esperarte de hasta 20 años para poder ver realmente el efecto. Y de una vez eso, o sea, para riesgo cardiovascular, lo menos que puede seguir a alguien son 5 años. Si no, no sirve para riesgo cardiovascular. No me pregunten por qué, pero es lo establecido, son 5 años. Y de ahí para adelante lo que quieras. Menos, ya es muy cuestionable si estás buscando riesgo cardiovascular. Entonces, si tu pregunta es que estos cuates ya estaban como que los que les iba a ir bien, ya sabían, en el momento de la inclusión, les iba a ir bien, y a los que les iba a ir mal, ya, y que no forzosamente haya tenido que ver la maniobra, pues es una pregunta que jamás se va a poder resolver. No lo podemos saber. Lo que sí es que ellos están reportando lo que vieron de acuerdo a la maniobra que hicieron, ¿no? Entonces, la única manera de saber eso es haciendo un estudio como un trámite. O sea, desde que nacen entran al estudio, les guste o no les guste, y lo siguen toda su vida. Es la única manera de saber realmente qué es lo que va a pasar y a qué se debe cada cosa. Nosotros podemos establecer asociaciones, pero acuérdense que asociación no refleja causalidad, jamás. Muy difícil establecer causalidad. Por ejemplo, en el cáncer, o sea, ¿cuántos factores causantes de cáncer conocen? Contados con los dedos. Existen muchos factores de riesgo asociados al desarrollo del cáncer, pero factores causantes, o sea, causa-efecto, es muy difícil establecer. Y vale la pena que le echaran una leidita. Hay un autor que se llama Bradford Hill. Bradford Hill fue uno de los principales pensadores. Él era un inglés que redactó los postulados para causalidad, ¿no? Entonces, ¿qué debe cumplir? ¿Qué criterios debe cumplir una determinada situación o variable para que nosotros podamos decir es causante de tal situación? Entonces, valdría la pena que le echen un ojo para que nos demos cuenta qué difícil es poder encontrar una situación que sea una relación directa causa-efecto. Por ejemplo, ahorita que decías del 60% de los diabéticos van a desenlace cardiovascular, es solo una asociación. Exacto, eso. Ay, justo, qué padre que están haciendo sus empresas. ¿Alguien quiere hacer otra? Porque, o sea, yo creo que justo es eso. O sea, una vez que el artículo concluye, pues uno clínicamente lo puede pasar a sus pacientes y pensar, o a su persona, y decir, como, ¿yo a quién se lo daría? ¿Lo haría o no lo haría? ¿No? O sea, ¿lo sugeriría o no lo sugeriría? Porque justo ese es el objetivo. Pueden ser muy significativas las PES, pero también existe algo que se llama significancia clínica. Y relevancia clínica, que aunque la P pueda estar de 0.00001, si no tiene relevancia clínica, el estudio no es trascendental. Y entonces, pues ya con esto serían los 3 estudios muy relevantes, Advanced Outcomes, efectivamente, con estos 3 estudios tienes una evidencia muy robusta para poder decir que no es bueno o no se recomienda llevar a los pacientes a un control tan intenso, porque tal vez no se van a beneficiar. Y seguro no se van a beneficiar, y tal vez no se deterioren, pero seguro no se van a beneficiar. Pero, por ejemplo, también tienes ya relativo con el tipo de pacientes. Porque un paciente de reciente diagnóstico, que no, como en este caso, como me presenta aquí, yo puedo decir, un paciente de reciente diagnóstico que no tiene complicaciones, principalmente que no tienen ni ningún
patología o macropatología. Sí, y que estén las condiciones aptas de vivienda y capacidad económica o para poder prevenir lo mayor posible los efectos de hipoglucemia, o tienen nivel de depresión lo suficientemente alto para estarse vigilante y evitar hipoglucemias. A él, por ejemplo, a él solo en el momento en el que desarrolle microalbuminuria se lo podrá dejar, pero a otros pacientes que no cumplan las características, tal vez no serían Claro, indicados. o sea, lo que te habla de estudios de grandes poblaciones. O sea, lo que te habla la suma de estos estudios es de grandes poblaciones. Es decir, en términos generales, yo no voy a recomendar que nadie mantenga una glicada por debajo de 6. En términos generales. Ya, si de repente me llega alguien que tiene, por ejemplo, esta enfermedad de Berger, y tú dices, puta, y aparte es diabético, y seguramente este cuate se va a infartar en 3 años. ¿De dónde? No lo sé, pues se va a infartar, es un hecho. Evidentemente en él, pues sí, tengo que meterle un poquito más estricto el control y buscar que no se me descontrole nadita, ¿no? Aquí tiene su factor endotelial de por sí por su enfermedad de base, y si aparte le aumentamos la aterosclerosis por diabetes, pues el riesgo es mucho más alto, a lo mejor en particular en esa población. Pero en términos generales, a la gran cantidad de la población, yo no voy a recomendar una terapia estricta o tan estricta, ¿no? Ya en cada un paciente en particular, tú ya hay siguientes conclusiones, puedes decir, no, pues sí hay que meter más. Y es de ahí donde las guías de la ADA te recomiendan en quién ser más estricto y en quién ser más laxo. Y lo que tú mencionas, de que el paciente que está debutando, que no tiene daño, ni micro, ni macro, que no tiene microalbuminuria, etc. Y que yo lo controlo y lo meto en métodos de control y lo controlo de manera estricta, y no me va a hacer daño a largo plazo, se llama efecto legado. Hay muchísimos artículos sobre el efecto legado. Y sí, la suma de la evidencia, que puede estar a favor o en contra, va formando tu criterio clínico, ¿no? Porque va a haber cualquier cantidad de estudios que te digan que si te descontrolas de la glucosa, te van mal. Pero si los controlas estrictamente, te van mal, ¿no? Entonces, ¿cómo caer en el justo medio? Es ahí donde entra el arte de la medicina y el juicio de cada medio. Sí, ahora, Bruno, lo que le estaba explicando, lo que quería con Cristian ahora es, ya los artículos que hemos revisado, incluyendo los controles muy estrictos de hemoglobina compilada no afectan o no tienen tanta repercusión sobre eventos cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene, pues, al final, no tiene control de la diabetes? ¿Qué es lo que sí tiene más impacto sobre ese control? El manejo de la glucosa en sí, el control de las comorbilidades, o cada medicamento, o ese efecto de cada medicamento per se. No lo sabemos. Son muchas variables las que están interviniendo en el cuerpo. Gracias. ¿Qué tal si la insulina se usa a menores niveles? Eso también es algo importante. Ajá, justo. Bueno, dentro de los tratamientos que ellos dan, la diferencia entre Accord, Advance y VAD, la edad, ellos fueron los que utilizaron a pacientes más jóvenes. Casi todos los pacientes eran hombres, pero eran como de 60 a 62 años en comparación con Accord y Advance. Después, ¿cómo? Mucha vista. Y luego ellos fueron los que utilizaron a los pacientes, al mayor grupo de pacientes con uso de insulina. Creo que Accord solamente utilizaba 1% de sus pacientes insulina, Advance creo que 20% y ellos el 50%, algo así. Entonces ellos tal vez esa puede ser como su novedad, el ¿no? grueso de este grupo de pacientes, en suma, más disponibilidad que insulina. Pero exacto, y ellos dicen, el tratamiento que utilizamos fue lo que nos permitieron en las condiciones que teníamos. Y si O sea, le no sumas hicieron lo óptimo. el PDS, Ah. igual ellos le metieron durísimo a la subcultura. Sí, por ejemplo, se podría hacer un estudio igualito a este, pero con las mismas metas y las mismas variables, pero en vez de usar insulina y supervivencia, cambiar de fármacos y ver si la disminución o los controles se asocian más, o el riesgo se asocia más al fármaco en sí, que a las metas de control. ¿Podemos verla? Puede ser, o sea, es que no sabemos realmente, y eso es lo que nadie, al final de cuentas, te reporta como tal. O sea, te dicen que muertes por todas las causas, muertes por enfermedad cardiovascular, pero no te desglosan cada uno de los muertes. Por ejemplo, aquí te mencionan que algunos incluso fueron suicidios. Los otros no te mencionan nada de eso. Entonces, no sabemos, pero aparte de muerte por todas las causas, el cuate salió y chocó y
Sí, y se van a engañar. Aquí está. Y entra como muerte, ¿no? Al final pues lo van a analizar como muerte. Este es el de cáncer. Cáncer. Y aquí está infección, desconocida, suicidio, complicaciones, hepatitis, intoxicación. Son obesos. Entonces no tienen peso. Y tenían un índice de masa de 31. 31. Las sulfonilureas se recomienda para ellos. Ni la insulina. No sé qué No terminaron ganando peso. En realidad, Sí, no al sé qué final, tal, engordan. no se usan en los pacientes, No, bueno, sí se usa. Entonces, pues sí se usa, ¿no? Que hay fármacos que tengan muchas más ventajas para peso que las sulfonilureas. Sí, prácticamente todos. Y el peso es muy importante sí, sí, el peso. física. Bueno, sí, Pues sí, o sea, sí se considera como mayor factor de riesgo, pero no está tan claro como, por ejemplo, la diabetes controlada, como la presión controlada. O sea, acuérdate que todavía tenemos el concepto del obeso metabólicamente sano y el delgado metabólicamente enfermo. Entonces, sí hay gente con obesidad, con sobrepeso, aunque es difícil, sí hay gente que pueda tener un perfil metabólico sano y sobrepeso. Ahí ya intervienen otras variables, ¿no? La grasa visceral, la obesidad abdominal, la relación, la distribución de tejido adiposo. La circunferencia de la cintura y la cadera, ¿no? Entonces, ya intervienen ahí otros factores. En grandes masas, sí, la obesidad casi siempre va a representar un factor de riesgo, está transmitiendo de manera indirecta malos hábitos alimenticios, o sedentarismo, o malos hábitos alimenticios. Por ejemplo, respondiendo un poco lo que dice Juan, por ejemplo, en la base se demostró que la hipertensión es un factor importante para el alto cardiovascular. Claro. Pero la hipertensión todavía hay otros no, vamos a ir viendo. Acuérdense que aquí, fíjense qué bonito están hablando ya ustedes de los estudios. Allá me están diciendo, doctor, es que nosotros en el Advance vimos esto, en el Apple vimos esto, ahorita en el BAC estamos viendo esto. Pues ustedes se presenten y cuando alguien les quiera hablar sobre riesgo cardiovascular y con glucemias y control estricto, ¿no? Les saquen los artículos, ustedes van a decir, ay, voy a estar diciendo mentiras por esto y esto y esto. Y así vamos a ir recorriendo, nos faltan los de hipertensión, ¿no? Y tendremos que hablar de dónde salió la curva en J de la hipertensión, de dónde aprendimos que la hipertensión, al igual que la diabetes, tienen un rango muy estrecho en el cual nosotros podemos considerar a los pacientes que están bien controlados y sanos, o relativamente sanos, y en qué momento nosotros estamos incrementando el riesgo de complicaciones. ¿No? Vamos al extremo de controlar, de bajar mucho la presión, o vamos al extremo de permitir la presión también. De ahí, de esos estudios que vamos a ver, surge la curva en contra de la presión. Y bueno, casi para todo, ¿no? O sea, al final de cuentas, tenemos que buscar casi siempre estos convenios. Por ejemplo, lo que comentaba el doctor Garnica, yo no estoy muy a proponer en eso, en que no importa si tienes un LDL de 10 o de 20, no importa. Eso ahorita está de moda decir, la estatina hasta que no tenga LDL, pero hay que ver qué implicaciones tienen a largo plazo. Acuérdense que las hormonas sexuales, ¿de dónde vienen? El cortisol, o sea, tenemos muchas relaciones. El cuerpo humano es tan maravilloso, está tan inventado, que tenemos que esperar tiempo para ver realmente los efectos de un control así, de tener un LDL por debajo de 50. O sea, hay que esperar a ver qué realmente les va a pasar a esas personas. Yo no estoy tan seguro de que sea tan sano tener LDL. O sea, si cuando lo bajaron, cuando yo estaba con ustedes, lo de moda era el ATP3. 1900. Todo el mundo hablaba de no. De las metas de control de entonces, así como ustedes ahorita ya saben todos los valores, así yo me sabía los valores de ATP3. Además, y ahorita con ATP3 ya quedó en el... Y el 4 solo pide disminución del porcentaje, ni siquiera te pide un valor de 4. Exacto. Y ahorita ya decir, una persona con alto riesgo cardiovascular, con diabetes, hipertensión, mantenerlo en un LDL por arriba de 100, mal. No, la meta es idealmente por debajo de 70, pero sí tiene mucho.
O 50. Y lo peor es que se están generando fármacos con mucha más potencia para alcanzar esas metas, ¿no? Los inhibidores de PCSK9 te pueden bajar el colesterol sin problemas en un mes, 200, 300 miligramos. Son potentísimos. El evolocumab, el ¿Son los arnicumab, que no, son tomados? pero son potentísimos. Y sí, son caros y son poco costo efectivos, porque al final de cuentas la misma estatina, aunque te va a llevar más tiempo, te va a alcanzar, una estatina potente te va a alcanzar, te va a dar la misma. En combinación, ¿no? Con el deseptinino. ¿Mande? La pravastatina combinado con el deseptinino también aumenta la efectividad. Sí. Cuando tienes, porque eso es mucho familiar, ¿no? Cuando no lo Pero puedes. colesterol. Pero bueno, o sea, se han creado fármacos buscando alcanzar esas metas. Cuando en realidad no sabemos a largo plazo. Acuérdense que la medicina es muy dinámica, ¿no? En los años 70 el malo de la película era el colesterol, no la glucosa. Y eso pues, por cuestiones mercantiles. Y ahorita ya sabemos que la glucosa puede ser igual o más mala que el colesterol, ¿no? Pero pues es que sale más, es más redituable para Pfizer o alguna empresa estudiar 5 años una molécula para disminuir el colesterol que aventarse un estudio de 30 años para saber si la disminución del colesterol es significativa, ¿no? No, pero aparte cuando se enfocó la meta terapéutica, los niveles de colesterol fue de los años 70, ya se conocía que los carbohidratos eran los malos. Y se decidió seguir con la idea de que el colesterol era el malo y el que mataba a las personas, pues porque había muchos intereses creados en la industria azucarera. Y esos no se podían. Ahora ya sabemos que la glucosa es la responsable de la gran mayoría de estos trastornos. Habrá que ver cuando ustedes estén donde yo estoy, qué es lo que se va a describir en ese momento. Pero bueno, regresando un poquito a lo que yo les contaba, ustedes ya conocen una pequeña parte de los artículos que son básicos para entender las guías de manejo actual en la diabetes. Y así nos vamos a ir con los clásicos de la hipertensión, y son artículos que ustedes tienen que dominar y que en algún momento, o que siempre, en cualquier capítulo de un libro, en cualquier capítulo de una revisión, se van a referir a ellos. Por ejemplo, lo que es el DSCT y el KPDS no los vamos a revisar aquí, pero son artículos que ustedes tienen que conocer y que consistieron. Y es de ahí donde yo les sugería que hiciéramos los resúmenes, para que ustedes lo tengan como una guía de referencia. Cuando yo voy a presentar un tema, cuando voy a dar una plática sobre hipertensión, yo voy y reviso cuáles son los artículos de hipertensión que generaron un parteaguas en el manejo, que nos hicieron ver algo diferente. Son estos. De esto, por favor, lo tengo que mencionar de acuerdo a lo que yo voy a hablar. Y poco a poco lo van a ir haciendo. Ya están hablando otro idioma, no se dan cuenta que ya están hablando Una pregunta, por ejemplo, como una recomendación, una reflexión que pueda dar en cuanto a la lectura de este tipo de artículos de Trials. ¿Hay que leerlos completos? O por ejemplo, porque la verdad es que debe ser muchísimo, no hay forma así como de plantear las ideas con las gráficas. Sí. O sea, sí, digo, si quieres dominarlo, sí hay que leerlo. O sea, pero, por ejemplo, efectivamente nos llega muchísima información y no es posible leer todo. Entonces, tú, lo primero que tienes que leer es el título. Si el título te atrapa, pues te pasas al abstract. Lees completo el abstract. Si el abstract no te generó más ganas de conocer, déjalo, dale a lo que sí. Pero si en el abstract te generan dudas, etcétera, entonces te vas a las gráficas. Y entonces ya ves las gráficas. Si con lo que leíste más las gráficas, tú puedes establecer exactamente lo que hicieron en esa artículo. Si me queda duda algo, ya me voy a Te leer vas, escrito. exacto. Pero siempre va a surgir alguna otra particular y siempre va a haber algún tablilla que te va a preguntar, a ver, ¿cuál fue el motivo para suspender el tratamiento a los pacientes en el día tal?
Resulta que a todos los pacientes suspendieron el tratamiento de 10,000 y te preguntan por eso. Siempre va a haber. Y eso no lo vas a saber haciendo una revisión así de somera. Tampoco me acuerdo, pero la pero mínimo como para tener como la noción y no tener que estar leyendo 50. Ahora, este tipo de artículos sí vale la pena leerlos como derechos. Pero, por ejemplo, si vas a hacer una revisión y necesitas revisar 20, 25 artículos del efecto de los inhibidores de SGLT2, pues ya no vas a leer de un día para otro 20 artículos. O sea, sí podrías, pero varios no más. Y entonces, pues, si te vas y buscas una manera rápida de explicar qué quisieron hacer estos autores y si lo lograron o no. Entonces, un buen artículo en el título debe incluir todo tu diseño arquitectónico y tú ya tienes que ir desde el título ir dibujando exactamente el esquema de. Si no lo puedes hacer, es que seguramente no plasmaron lo que querían. O cambió en algún momento el diseño y O lo clásico, ¿no? Como el meme, ¿no? La tesis que yo sueño y la que agrego, ¿no? O sea, realmente pues uno diseña un trabajo, lo visualiza, pero en realidad cuando lo vas a desarrollar con tantas trabas, lo que salió, ¿no? y están obligados a sus títulos de hacerlos así bonitos. Por ejemplo, Nice Sugar, Júpiter. No, pero es mucho más fácil que te acuerdes de un nombre así, a que te acuerdes del nombre de 5 reglas. Pero no están obligados, la revista no los obliga. No. Si es tienes que tener un acrónimo. No. De hecho, tú puedes diseñar por ¿no? Por ejemplo, al grupo de los estudios de AstraZeneca, los estudios estelares, el Aster, el Júpiter, el Interestelar, todos esos. Que también ya vamos a viene el Júpiter, ¿no? Viene el Júpiter. Oiga, ¿y qué opina de la gente que nos dice que como arroz no tenemos que revisar esto? ¿Por qué? Si es que a mí cada rato me dicen eso, y yo, ¿por qué los leo? ¿Cuáles? Pues de todo, esto, hasta de esto, hasta algo que me interesa a mí, ¿no? Bueno, yo creo que cada quien es libre de leer lo que guste. Todos los comentarios, todas las críticas son bienvenidas y sean constructivas. Así realmente te van a ayudar a crecer. Si nada más son por chingar, perdón por chingar, agradece que te la den. La sacas de tu cabeza, la tiras a la otra. Si no te va a dejar mala, no vale la pena ni clavarse en no, ni nada lo que sigue. Entonces, cada quien decide qué leer, ¿no? O sea, si es tu gusto leerlo, adelante, lee. Hay un programa básico académico, el seminario de atención médica y el seminario de educación médica del pueblo. Ese es básico para todos. Son nuestras clases de la mañana. Esa es nuestra base. Y aparte lo que tú quieras, ¿no? Y esto también es. Porque, por ejemplo, me preguntaban. Y sí, claro, esto no, en sí, o sea, sí es algo que estamos obligados a saber, pero no viene en el programa. No, pero nos ayuda para estar Y nos ayuda para que ustedes puedan leer los artículos y nos digan, doctor, encontré este artículo, y yo, este mío es de ayer, doctor, este es de hace una hora. ¿No? Y entonces nos quedamos entre todos con la mejor evidencia, porque intercambiamos la información, porque tomamos un juicio, un criterio, etc. Pero de nada, a ver, esas personas que te dicen, no, tú no tienes que estar leyendo eso, te dicen qué tienes que leer. No, nomás, porque por ejemplo, el otro día, ya de ahorita lo típico, ¿no? De COVID, y me decían, ay, ¿y por qué lo pronuncias, no? Al paciente, no, pues según el estudio Provesa, refiere, o sea, el paciente se puede incluir, tal. Pero después, por ejemplo, le dije, ok, quieres guiarlo a una paciente de tantos, cientos y tantos kilogramos de peso y la quieres guiar en metas de prestación alveolar. O sea, no me puse en tú porque nunca voy a hacer eso, pero le dije, ¿me permite hacer esta operación? A ver, y este estudio especifica que las metas de prestación alveolar no se pueden medir, incluso ningún estudio se ha medido en pacientes con obesidad mayor de 30
de IMC. Entonces están solo para pacientes que no tienen sobrepeso o obesidad, son esas metas de protección alveolar. Y entonces estos colaboradores hicieron esta situación que recomiendan estas metas, pero esto sí está en este estudio. Pero me dijeron, no, pero pues tú estás para esto. ¿Y para qué estás? Y yo dije, pues bueno, y la neta, pues, o sea, por más, yo a mí se me bajonea, pues digo, no tiene por qué, no tiene por qué. No tiene por qué, porque al final de cuentas, ustedes tienen una meta, cada quien tiene su meta de vida, nadie te puede sacar de tu meta por críticas destructivas. Si yo llego y te digo, oye René, yo te doy madera más del Nutrimuro, porque fíjate, te gusta, etcétera, y yo creo y esto, lo puedes considerar, ¿no? Pero yo no puedo llegar y decirte, no, es que estás leyendo eso, no, eso no sirve, no, ¿sabes que tú quieres ser cardiólogo? No, pues ser cardiólogo, no, ni idea, ¿cómo vas a ser cardiólogo? No, tú sirves para internista. No, doctor, ¿por qué crees que soy internista? No, es que tú sirves para internista, y no te dan una razón por la cual. O sea, realmente lo único que quieren es. Entonces, pues son aspectos, nada más de decir. Gracias por su recomendación. No entres en conflicto.